Entonces, vamos a iniciar con la clase de hígado y vías biliares. El hígado, ¿dónde vamos a encontrar el hígado? Vamos a encontrarlo en el hipocondrio derecho, lo vamos a encontrar en el epigastrio y algunos autores nombran que también va a estar proyectado en el hipocondrio izquierdo. Vamos a encontrar de cierta manera parte de este hígado cubierto por costillas, desde la costilla número 5 hasta la número 10, y vamos a representarlo a través de el video de Akland de anatomía, el cual nos representa el hígado desde una vista lateral, desde una vista anterior y desde una vista posterior. Además nos representa el diafragma, como de cierta manera tiene una estrecha relación con el hígado. Observemos desde esa vista anterior cómo está representado por la abertura inferior del tórax. Miren cómo esas costillas van a estar cubriendo como tal el hígado. El hígado tiene dos caras. Tiene una cara diafragmática o también llamada anterosuperior y tiene una cara visceral o posterior inferior. En medio de esas caras vamos a encontrar diferentes estructuras, como por ejemplo el ligamento redondo, que va a estar formando la escotadura de ese ligamento. Ya vamos a ver en detalle ese remanente embriológico, de dónde proviene y cómo se está introduciendo en el hígado. Vamos a observar desde una vista anterior la cara visceral del hígado y la cara diafragmática, que tiene una forma cóncava en relación con ese músculo diafragma que va a estar cubriéndolo en esta región. Además, nos representa en la parte inferior la vesícula biliar. Miren cómo desde una vista anterior nos representa la vesícula biliar y nos representa como tal ese borde anterosuperior y posterior inferior. Miren la cara visceral, cómo se proyecta ese borde anteroinferior desde esta vista de igual manera. Bueno, vamos a observar en detalle qué encontramos en la cara visceral. Vamos a encontrar el surco de la vena cava inferior, por ahí va a estar pasando la vena cava inferior, el lóbulo caudado, que va a estar lateral hacia la vena cava inferior, el ilio hepático, que va a ser el lugar por donde va a estar pasando los conductos hepáticos, las venas y las arterias, el lóbulo caudado cuadrado, que va a estar lateralmente a la vesícula biliar, y el lecho vesicular, que es donde va a estar almacenando la bilis. Vamos a ver las relaciones que tiene el hígado con las estructuras que ya hemos hablado anteriormente. Vamos a iniciar con el lóbulo izquierdo del hígado. En el hígado se va a estar proyectando en ese lóbulo izquierdo una parte del esófago. Recuerden que a nivel de T10 el esófago atraviesa el diafragma y ahora se comunica con el estómago. Justo en medio de esta región vamos a encontrar una impresión de ese esófago en el lóbulo izquierdo. Además vamos a encontrar la cara anterior del estómago, cómo tiene una relación estrecha con ese lóbulo izquierdo del hígado. Continuamos ahora con las relaciones que tiene el lóbulo derecho del hígado. Va a estar teniendo una relación con la vesícula biliar, incluso hay una impresión de la vesícula biliar que se forma en ese lóbulo derecho del hígado. Encontramos la primera porción del duodeno, como también se va a proyectar en el lóbulo derecho del hígado. Y vamos a pasar a los lóbulos anatómicos. El hígado tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Esos lóbulos, si ustedes observan, están distribuidos de manera asimétrica. El lóbulo derecho es mucho más grande, mientras que el lóbulo izquierdo es mucho más pequeño. Y está separado a través de ese ligamento llamado ligamento redondo inicialmente y después se convierte en ligamento falciforme. Vamos a observar en detalle cuáles son los lóbulos funcionales que hay dentro del hígado. El hígado es una víscera la cual funciona de manera independiente. ¿Eso qué significa? Que puede diseccionarse o cortar alguna parte del hígado y el hígado puede seguir funcionando normalmente. Eso se debe a esos lóbulos funcionales.
Vamos a trazar una línea por todo el centro del hígado. Ya no va a ser de manera asimétrica, que uno va a ser más grande que el otro. Los dos van a tener la misma composición de tejido. Y vamos a subdividir dos lóbulos funcionales, uno derecho y el otro izquierdo. Esos lóbulos funcionales van a estar distribuidos al paquete vascular que va a estar ingresando al hígado para metabolizar como tal todos los macronutrientes que día a día nosotros consumimos. Vamos a representar esos segmentos vasculares a través de estos números. Por ejemplo, el lóbulo derecho va a estar representado por el lóbulo anterosuperior de color amarillo, que sería el número 1, el lóbulo anteroinferior, que está representado el número 2, el lóbulo posterosuperior representado con el número 3 y el lóbulo el lóbulo posteroinferior representado con el número 4. Ahí estaríamos representando desde una vista diafragmática, desde una vista visceral, los lóbulos funcionales que tienen una relación estrecha con los segmentos vasculares. Entonces, la arteria hepática propia, la vena porta hepática y el conducto hepático finalmente van a estar ingresando, miren aquí el lecho vascular, ya lo vamos a ver en detalle, al hígado para poder distribuir todo el tema de los macronutrientes. El segmento vascular que va a estar distribuido internamente en el hígado, el lóbulo izquierdo va a estar dado de la siguiente manera. El lóbulo izquierdo va a tener un segmento medio superior que está aquí representado del número 1, un segmento medio inferior representado por el número 2, un segmento lateral superior por el número 3 y un segmento lateral inferior representado por el número 4. Esos segmentos vasculares van a estar finalmente drenando todo el sistema vena porta hepática para poder metabolizarlo en el hígado. Ya lo vamos a ver con más detalle. Miren aquí el lóbulo caudado, cómo se está repartiendo de cierta manera en esos dos lóbulos funcionales. Tenemos una porción derecha y tenemos una porción izquierda de ese proceso caudado que lo encontramos ya en la parte superior del hígado. Miren aquí lo que les estaba comentando de los lóbulos funcionales. Miren cómo la arteria hepática propia, la vena porta hepática y el conducto hepático común llega al hígado y se va a estar distribuyendo internamente en el hígado a través de lóbulos funcionales. Vamos a encontrar esa triada portal o esa triada hepática representada en esa imagen. Miren, ese sería el estómago, aquí nos están delimitando el hígado con esas dos lanzas de acero para poder retirarlo. Y miren aquí cómo se está dirigiendo esa triada portal o esa triada hepática hacia el hígado. Aquí estamos observando el conducto hepático común, la arteria hepática propia y lo que está de color azul sería la vena porta hepática. ¿Cómo va a estar conectando esos conductos hacia la región del sistema digestivo y el sistema como tal de la glándula anexa del hígado? Observen aquí de igual manera el conducto hepático, la arteria hepática propia y la vena porta hepática que se está dirigiendo hacia el hígado. Toda la sangre venosa que proviene directamente del sistema digestivo va a estar drenando hacia la vena porta hepática. Y la arteria hepática propia proviene directamente de la arteria aorta abdominal. Si recuerdan que a nivel de T12 atraviesa la arteria aorta abdominal dirigiéndose por todo el abdomen. Justo de aquí va a salir esa arteria. Es importante describirla, puesto finalmente el hígado pues va a estar recibiendo esa sangre oxigenada de esa arteria aorta abdominal. Si vemos desde esta vista superior, encontramos las venas hepáticas. Las venas hepáticas van a estar drenando todas las venas sublobares y sinusoides hacia las venas hepáticas. Las venas hepáticas finalmente drenan hacia la vena cava inferior. Vamos a ver en detalle cómo se da ese drenaje venoso de todo el sistema digestivo hacia el hígado. Si recuerdan que habíamos hablado en el yeyuno, específicamente ilion y yeyuno, en el intestino delgado, como había unas
microvellosidades, el cual tenía unos vasos que iban a drenar todo el tema de los macronutrientes. Toda esa sangre venosa finalmente que viene del colon, miren aquí el recto, el colon sigmoides, el colon descendente, el colon transverso, toda la sangre del colon y del sistema digestivo, del intestino delgado, yeyuno, ilion, páncreas, vaso, estómago, duodeno, finalmente van a drenar hacia la vena porta hepática. La vena porta hepática, ¿hacia dónde drena toda esa sangre venosa del sistema digestivo? Hacia el hígado. El hígado, cuando metaboliza toda esa sangre venosa que proviene del sistema digestivo y de las glándulas anexas, se dirige esa sangre hacia la vena cava inferior. Y la vena cava inferior finalmente, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el corazón, hacia el atrio derecho. El atrio derecho finalmente, el corazón, lo dirige hacia los pulmones, oxigena y regresa otra vez a todo el cuerpo a través del ventrículo izquierdo y la arteria aorta abdominal. O sea que finalmente la sangre, cuando llega al corazón, ya se ha metabolizado prácticamente todo lo que día a día nosotros consumimos en el hígado, y de ahí toda esa sangre continúa hacia el corazón. Y ese es un sistema bien interesante porque es un sistema diferente al que ya tienen las demás partes del cuerpo. Recuerden que la vena cava inferior continúa por todo el abdomen, y ahora esa vena cava inferior, por ejemplo, va a dirigirse hacia los riñones, que es el tema del retroperitoneo. Y el sistema renal es otro cuento totalmente diferente. El sistema digestivo, mire que el sistema de drenaje de todas esas vísceras, el sistema digestivo es totalmente diferente. Drenan al hígado, sí o sí tienen que llegar al hígado. Tenemos entonces esa función súper importante, cómo finalmente toda esa sangre va a drenar hacia la vena porta hepática y finalmente llega hacia el hígado. Esa conexión es fundamental para que se pueda dar un equilibrio dentro de ese sistema digestivo. Las relaciones que tiene el hígado con respecto a la pared diafragmática son las siguientes. Encontramos superiormente el diafragma, lateralmente va a estar constituido, protegido por las costillas número 5 a la 10ª, por la cara diafragmática anterosuperior y por la pared del abdomen. Esas van a ser las relaciones que encontramos en esa pared anterior. En la pared posterior vamos a encontrar una área nuda o desnuda, que hace referencia a un área del hígado que no cuenta con peritoneo. Recuerden que todas las vísceras intraabdominales están cubiertas con peritoneo. Ese peritoneo va a estar entonces rodeando toda la víscera del hígado, excepto en esa región. Y esa región es llamada como área nuda o desnuda. Imagínense en el hígado que está pegada a esta región y lo han despegado para poder identificar esa cara nuda o desnuda que carece de peritoneo. Además va a tener una relación estrecha con el diafragma. El diafragma prácticamente lo va a cubrir en toda esa cara diafragmática. La vena cava inferior, como desciende, también por esa cara visceral. Por eso se da la impresión de la vena cava inferior. Ahí queda esa impresión de la vena. La glándula suprarrenal derecha hace referencia a esto amarillo que está por encima del riñón derecho, el nervio frénico y el riñón derecho. Justo esas van a ser las relaciones que se encuentran con respecto a el hígado. Vamos a observar las relaciones con las vísceras. ¿Cuáles son las vísceras que están alrededor del hígado? Encontramos el estómago, encontramos el esófago, la región abdominal, el epiplón o aumento menor, que sería esa región. La primera porción del duodeno también tiene una estrecha relación con el hígado. La vesícula biliar y la flexura cólica derecha, que sería esta región. Todas esas relaciones viscerales las vamos a tener con el hígado. Las relaciones peritoneales, ahí estaríamos observando el epiplón menor o el aumento menor y el ligamento gastrohepático, que va desde la curvatura menor del estómago hacia la cara visceral del hígado. Además encontramos el ligamento hepatoduodenal, que va desde la primera porción del duodeno hacia la cara visceral del hígado. En medio de ese ligamento hepatoduodenal, pues vamos a encontrar la arteria portal, que es la arteria hepática propia, la vena porta hepática y el conducto hepático.
Esas son relaciones estrechas con el peritoneo. Observen cómo el peritoneo va a estar cubriendo el hígado, pero nos va a dejar unos ligamentos o unos recesos que recubre esta región, como cuáles. Les estaba nombrando en las diapositivas anteriores el ligamento terete o redondo, que sería este ligamento que cuelga el hígado. Si ya vamos un poco más internamente, estaríamos hablando del ligamento falciforme, y si ya vamos a la región más superior del hígado, estaríamos hablando de los ligamentos coronarios y finalmente ligamentos triangulares. Ese ligamento redondo o terete es un remanente desde la embriología. Ese ligamento hace referencia a la vena umbilical específicamente, que tiene una estrecha relación con la madre cuando estaba pues dentro del vientre de la mamá. Por medio de esa vena umbilical se daba todo el tema de la nutrición del bebé. Y nos queda pues ese remanente como un ligamento llamado ligamento redondo que viene desde el ombligo. Observemos en el video del doctor Ackland de anatomía cómo nos representa la fisura para el ligamento falciforme. Vamos a observar esa imagen con detalle. No sé si todos se ubican que ese es el ombligo, ¿sí? Esa sería desde una vista anterior y le han hecho un corte en la región derecha, específicamente abdominal. Miren, aquí nos señala con esta flecha todo ese ligamento redondo terete que proviene desde el ombligo, ¿sí? Esa es la región umbilical. Observemos cómo nos señalan ese ligamento redondo o terete, que finalmente es un remanente de esa vena umbilical que teníamos desde la embriología. Ya nos han retirado como tal toda esa pared anterolateral del abdomen y nos representa el ligamento redondo. Ese ligamento redondo se continúa como ligamento falciforme, ligamento coronario y finaliza como ligamento triangular. En respecto a la irrigación, pues esto lo vamos a ver con más detalle para los próximos semestres. Sin embargo, les quiero comentar acerca de la arteria hepática propia. Ella proviene de la arteria hepática común que viene del tronco celíaco. Ese tronco celíaco proviene directamente de la arteria aorta abdominal. Finalmente, esa arteria hepática propia se subdivide en dos, en una derecha y en una izquierda, que van a estar directamente irrigando al hígado. Esa sería la parte de la arteria hepática propia que va a estar irrigando el 30%, mientras que el 70% va a estar dado por la vena porta hepática, que ya vimos que es toda esa sangre venosa que proviene del estómago, el vaso, el páncreas y todos los intestinos. Vamos a hablar de las vías biliares, hace referencia vamos a hablar de la vesícula biliar. Esa va a estar entonces conformada por un fondo, un cuerpo, un infundíbulo y un cuello. Toda esta área, específicamente la vesícula biliar, va a ser un reservorio de la bilis. Finalmente ahí es donde se desemboca la bilis. ¿De dónde proviene la bilis? Del hígado. Finalmente va a tener esa comunicación estrecha y va a ser un reservorio de esa bilis. Esa va a ser su función. ¿Cuáles son las relaciones que tiene la vesícula biliar? La vesícula biliar tiene una relación con la pared anterior del abdomen que hace referencia a esta región. Va a estar conformado también con una impresión en el hígado, en esa cara visceral. También se va a estar proyectando por el colon transverso. Miren, aquí el colon transverso también tiene una proyección en el colon transverso. Y en la primera porción del duodeno va a estar reposando la vesícula biliar. Vamos a representar con más detalle el conducto colédoco, que hace referencia a un conducto que va a estar descendiendo aproximadamente entre 8 a 10 centímetros por toda esa región del duodeno para finalmente atravesar la porción descendente del duodeno. Les recuerdo que finalmente el duodeno va a estar transportando la bilis, que finalmente va a ser parte de ese metabolismo de grasas que día a día nosotros consumimos. Observemos en esa diapositiva cómo nos representan el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, que se unen y me forman el conducto hepático común. Ese conducto hepático común viene directamente del hígado y por aquí vamos a tener bilis de igual manera.
Ese conducto, que es este mismo, hace referencia al conducto cístico, que proviene directamente de la vesícula biliar. Estos dos conductos se unen y me forman el conducto colédoco. Ese es el que les estaba refiriendo, que mide aproximadamente entre 8 a 10 centímetros. Es desciende por toda la parte posterior del duodeno y ahora atraviesa el duodeno de su parte descendente. Vamos a observar en detalle los conductos que nos representan. Ahí nos está representando los conductos hepáticos derecho e izquierdo, cómo se unen y me forman el conducto hepático común. Ese conducto hepático común ahora se une con el conducto cístico, que proviene directamente de la vesícula biliar. Ahora, esos dos conductos, el cístico y el hepático común, se unen y me forma el conducto colédoco, que es finalmente el que llega hacia el intestino delgado, específicamente la porción descendente del duodeno. Observemos en esa imagen todas las porciones que tiene el conducto colédoco. Observen, tiene una parte supraduodenal, o sea que está por encima del duodeno. Tiene una porción retroduodenal que está posterior al duodeno. Retropancreático, que va a estar posterior al páncreas. Y una intraduodenal o terminal, que es ya cuando ingresa por la papila duodenal mayor hacia la porción descendente del duodeno. Vamos a observar en detalle esas dos papilas. Esas dos papilas las encontramos en la porción descendente del duodeno. Aquí encontramos la papila duodenal menor y la papila duodenal mayor. ¿Qué pasa en esas papilas? Justo por medio de ese conducto colédoco va a estar transportando la bilis. Y ahora esa papila duodenal mayor, además de comunicar el conducto colédoco, se va a comunicar con el conducto pancreático principal. Observen entonces cómo se da esa unión entre el conducto colédoco y el conducto pancreático principal. Esta unión finalmente me va a formar la ampolla hepatopancreática y el epónimo es conocido como ampolla de Vater. Esa va a ser una ampolla que va a estar sobresaliente en la superficie de la región del duodeno, específicamente en la porción descendente, que va a estar atravesando por la ampolla, por la papila duodenal menor. Va a estar entonces pasando el conducto pancreático accesorio, que sería este, que proviene directamente del páncreas. Vamos a ver en detalle esa región que nos representa el doctor Akland de anatomía en su video de disección. Ahí nos representa el conducto colédoco, cómo ingresa hacia la porción descendente del duodeno. Justo ahí estamos observando la ampolla de Vater o la ampolla hepatopancreática. Desde este corte coronal vamos a encontrar sagital, es un corte sagital, vamos a encontrar el conducto colédoco, cómo se une con el conducto pancreático principal, y ese sería el conducto pancreático accesorio. Miren cómo desemboca en la papila duodenal mayor. Específicamente, ¿cuál desemboca? El conducto pancreático principal y el conducto colédoco. Ahí estaríamos observando la ampolla duodenal mayor, cómo está ingresando hacia esa porción descendente del duodeno. Aquí nos representa con más detalle desde este corte coronal. Ese sería el duodeno, eso sería el páncreas. Y miren aquí la tríada portal, la vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto hepático, que finalmente se convierte en conducto colédoco. Miren cómo se une el conducto colédoco con el conducto pancreático principal y atraviesa la papila duodenal mayor. Y como el conducto pancreático accesorio se dirige hacia la papila duodenal menor. Ahí nos representan cada uno de esa abertura como tal de las papilas. La irrigación de las vías biliares va a ser dada también por la arteria hepática común, que se convierte en propia, y la arteria hepática propia finalmente nos va a la arteria cística, que va dirigida hacia la vesícula biliar para hacer irrigar.
Desde la parte nerviosa vamos a hablar de los ganglios celíacos alrededor del tronco celíaco que pertenece a la arteria aorta abdominal a nivel de T12. Vamos a encontrar unos ganglios simpáticos. En esa región vamos a encontrar unos ganglios llamados ganglios celíacos que se unen con el tronco vagal anterior y posterior que viene del vago. Se recuerda el décimo parte aneal que va prácticamente por todas las porciones de nuestro cuerpo. Este tronco vagal anterior pasa por el esófago específicamente y se dirige hacia la región del estómago. Ahí se une con todos la parte simpática y me forma el plexo gástrico derecho. Justo ese plexo va a estar dando la información simpática y parasimpática a las vías biliares.